Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este diálogo con el presidente de la República, el economista Rafael Correa. Se ha iniciado la campaña electoral y queremos conocer en torno a las propuestas del actual mandatario y también candidato a la reelección en esta lid electoral. Hay algunos temas pendientes que abordaremos con el mandatario relacionados justamente con su tarea de gobierno, pero también con lo que será esta propuesta de campaña. Bienvenido, señor presidente, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole, usted ha iniciado ya la campaña y quiero preguntarle cómo ha logrado armonizar el ejercicio del poder con la campaña electoral. Bienvenido. Bueno, Fernando, primero quiero agradecerle la invitación a usted, Telerado, y pedirles mil disculpas. Estaba programado para las 10 de la noche esta intervención, me molesta mucho ser impuntual, pero precisamente, como te he dicho, por la campaña, por más que se planifica, hemos hecho un recorrido desde la Troncal, desde el Triunfo, o día de mañana, hasta llegar a Cuenca. Nos han detenido en cada lugar de la carretera, por más que se dan espacios que no los utilizo, que media hora de actividad personal para almorzar, no se utilizan. Pese a eso, pues hemos acumulado un atraso bastante grande, le pido mil disculpas. La última concentración, como de 3.000 personas, que no estaba prevista en agenda, ha sido aquí en la entrada de Cuenca, Ricaurte. De todos modos, eso no duró más de 30 minutos, hubiéramos llegado un poquito tarde, unos 10 minutos tarde. Pero quiero pedirles mil disculpas a usted, a Telerama, al pueblo cuencano, al pueblo azuayo. Bueno, ¿cómo se concilian esas dos cosas? Es durísimo, ¿no? Y hay que trabajar el doble, dormir la tercera parte. Trato de dejar los lunes las cosas arregladas. Gracias a Dios los medios electrónicos ayudan mucho. El iPad, internet, en los viajes, sobre todo cuando se está en el helicóptero, etcétera, y tenemos comunicaciones, se puede hablar, despachar, etcétera, pero obviamente se complican las cosas. Por eso hemos pedido licencia a la Asamblea Nacional desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero, fecha en que termina la campaña electoral. Quiero decirle que de acuerdo a la ley, el presidente solo puede pedir 30 días de licencia. Por eso tuvimos que pedir del 15 de enero al 14 de febrero. Hablemos un poquito de la campaña, de su discurso de campaña, señor presidente, y candidato a la reelección. Le he escuchado en varias intervenciones y usted de alguna manera apuntala a sus candidatos asambleístas. ¿Está preocupado por perder la Asamblea Nacional? Nunca hemos tenido la Asamblea Nacional. Nosotros no tuvimos mayoría. Tuvimos el más grande bloque, pero en el mejor momento llegamos a 58 de 63. Bueno, pero los aliados. Paso de cierta campaña de la prensa, ¿no? Que se pasaba diciendo un Diego Oquendo, disque demócrata, que para que haya equilibrio de poderes debe haber oposición a asamblea. Pura mentira. La división de poderes es hasta un error conceptual. En ciencias políticas modernas, el poder del Estado es uno, lo que hay es división de funciones. ¿No? Entonces, pero eso para justificar el bloqueo de la Asamblea. Nunca tuvimos la mayoría en la Asamblea. Bueno, tuvimos aliados, pero aliados bastante móviles. Claro, y de los 58 quedaron 51, porque 7 se fueron, ¿no? Y no solo se fueron, traicionaron, o sea, se fueron a la oposición. Entonces, con esa experiencia, pues no vamos a cometer los mismos errores, podemos cometer errores, pero tenga la seguridad del pueblo cuencano y azuayo que aprendemos de los errores, hemos sido muy cuidadosos y por eso en nuestro discurso queremos apuntalar una mayoría en la Asamblea, porque se vota no por una persona. El que les dice, voten por Correa, pero es bueno que haya oposición a la Asamblea, no sabe lo que está hablando. En democracia se vota por un proyecto. El proyecto de la Revolución Ciudadana, que lo representa Alianza País, listas 35. Y en un país como Ecuador, donde estamos cambiando el sistema, no hay que dividir poderes, hay que sumar poderes. Presidente, ¿usted le ve imposible? Para poder cambiar este país, precisamente. ¿Usted le ve imposible gobernar con una asamblea en contra? Porque todo puede darse, es decir, podría tener una mayoría, como no. Pero obviamente, pues, en vez de ir a 200 por hora, vamos a ir a 20 por hora. Fíjese lo que ha pasado en este ejercicio. Además de los abusos de estos muchas veces cobardes, ¿no? Porque se escudan en una inmunidad que dice la Constitución que es para cuestiones inherentes a sus funciones. O sea, un asambleísta de oposición que va a un canal de televisión a decirle corrupto, ladrón, de todo al presidente, eso no es inherente a sus funciones. Pero como hay espíritu de cuerpo, no le levantan la inmunidad, como no tenemos esa mayoría consolidada. Pero bueno, eso no es lo principal, es lo accesorio. También es importante, pero no es lo principal. Pero leyes fundamentales. Se viven quejando de que está mal tipificada la figura de terrorismo en el Código Penal. Y tienen razón.
pero es un código que lo hemos hecho nosotros, que tiene más de 70 años. Ya está el nuevo código en la Asamblea y lo tienen bloqueado. Tienen bloqueado el código de seguridad, que da roles a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, crea el servicio lo tienen secreto. bloqueado, pero hay otras leyes que han pasado, es decir, han pasado con cuánta dificultad, y muchas veces muy distorsionada, porque todo el mundo quiere poner su impronta, y ha habido que ceder en algunas cosas, y no es que estemos contra los consensos, pero tampoco contra esto de que no hay visión de país y cada quien ala para su lado, buscando parcelas de poder, etc. Y hay muchas leyes que ya tenemos listas, pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, como manda la Constitución, para que todas las ecuatorianas y ecuatorianos tengan seguridad social, las amas de casa, los choferes. ¿Pero qué le vamos a mandar con esta asamblea? ¿Para que lo destrocen? ¿Para que un Jorge Escala diga cualquier burrada por ahí? Entonces, necesitamos esa mayoría contundente en la Asamblea para sacar adelante. Hablemos de eventualidades, presidente. En el caso de tener esa mayoría, ¿cómo mantener esa mayoría? Justamente con las experiencias que usted señala, gente que se ha salido del movimiento y ahora de alguna manera reniega del movimiento. Hablamos de casos como Betty Amores, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Sí, pero usted pidió un acuerdo ético, usted pidió un compromiso ético. ¿Cuál es el alcance de este compromiso? Porque ya hay una experiencia negativa. Obviamente, obedecer a las decisiones que se toman consensuadamente, y si ya, por ejemplo, hay algo que contradice toda mi lucha, una vida, etcétera, bueno, dejar al alterno. Lo que no se puede hacer es ir contra una decisión del movimiento. Hay también otras disposiciones, como por ejemplo dejar actuar el alterno al menos en el 25% de las sesiones para foguear, preparar nuevos cuadros. Mire, yo no quiero darme las iluminadas de astrólogo, parapsicólogo, pero yo puedo dar una lista los que nos iban a traicionar. Me equivoqué solo en uno, créanme. De los 7 que se fueron, acerté en 6. Uno, no es que me equivoqué, no lo consideré, César Rodríguez, que ha sido el peor. Pero los otros 6 se los daba por escrito, se los dije a los amigos más cercanos. Pero por no pasar como autoritario, por no querer imponerme, permití esas cosas. Me arrepiento. Debí haber dicho un no en un momento dado, con la credibilidad que tengo, y evitar todos los problemas que tengo. ¿Qué garantiza que no se vuelva a repetir ahora? Hemos sido mucho más cuidadosos en la selección de candidatos. Me involucré directamente. Recuerde que la última vez es uno de los mayores errores que hemos cometido, y no tenemos miedo en reconocer nuestros errores, y van a venir muchos más, ¿no? Pero cada vez aprendemos. Fueron las primarias, pues, en ese país. ¿Se acuerda esa vergüenza? Cuando quemaron urnas, ganaban los que llevaban más buses, etcétera. Y no llegaron los mejores, pues, precisamente. Entonces, esta vez cambiamos el sistema de elección, profundamente democrático, pero calificado, para que no pase cualquiera. Señor presidente, ¿usted da por sentado que va a ganar esta elección, es decir, que va a ser reelecto por el pueblo ecuatoriano? Yo no doy absolutamente nada, y lo que repetimos todos los días es: actuemos como si no tuviéramos un solo voto. ¿Usted cree que si yo diera por sentado que vamos a ganar esta elección estaría sin garganta y a estas horas todavía llegando tan tarde a la entrevista en Telegram? ¿Y no teme la posibilidad de una segunda vuelta electoral? O sea, nosotros estamos preparados para todo. Trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Ya será el pueblo ecuatoriano el que decide. ¿Con quién le gustaría ir a una segunda vuelta electoral? O sea, a mí no me gustaría ir a una segunda vuelta electoral, me gustaría ganar una sola vuelta y una sola lista. Será el pueblo ecuatoriano el que decide. Señor presidente, hablemos de otro tema no menos importante, relacionado con los ejes de su campaña. ¿Cuáles son estos ejes en términos generales? Son 10, es un poco largo explicarlo. Los 5 primeros, que ya fueron el original programa de gobierno que presentamos al pueblo ecuatoriano en el 2006, cuando asumí el mando, que básicamente era la revolución constitucional, la esencia, la asamblea constituyente, cumplimos. Aunque son procesos, no acaban, pero lo esencial se ha hecho. La revolución social, pagar la deuda social, creo que hemos avanzado años luz, eso es innegable, el que lo quiera negar queda mal, ¿no? Por ridículo. La revolución económica, una política económica propia, donde mande aquí el pueblo ecuatoriano, el ser humano, no el capital, no la burocracia internacional, no los banqueros. Creo que hemos cumplido. Una revolución ética, que duele a quien le duele, hemos cumplido. Por supuesto que hemos pasado vergüenza, pero fíjese con el gran escándalo es de un farsante que falsificó un título, o de un crédito mal dado en un banco que tuvo que cogerlo el gobierno porque lo quebró el sector privado, o lo manejó muy mal el sector privado. Cuando antes los atracos eran, pues, que se llevaban las aduanas, el salvataje bancario, etcétera. No justifico eso, pero sí hay una diferencia, pues, moral muy grande entre las dos situaciones. Entonces, pero por ejemplo tenemos el sistema de compras públicas más moderno con el mexicano de América Latina. Hemos ahorrado centenas de millones de dólares que antes se iban en coimas, comisiones, etcétera, porque había contacto directo entre oferentes y demandantes en las compras públicas. Ahora todo es electrónico, subastas inversas, etcétera. Y el quinto eje era la revolución latinoamericana.
formar la patria grande. Y también en eso Ecuador ha liderado a nivel de UNASUR la integración, la nueva arquitectura financiera, etc. En el año 2010, en la Asamblea de Alianza País, se añadieron 2 ejes. La revolución ecológica, especificando, ¿no?, el cuidado que hay que tener con la Pachamama, la naturaleza, y la revolución de la justicia. Y de ahí vino la consulta popular para reformar esa justicia, porque nos dimos cuenta que si la justicia no funcionaba, yo no podía garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano, ni siquiera inversiones. Con jueces corruptos, ¿quién va a venir a invertir en el país? O sea, todo le echa la culpa al gobierno, pero las funciones, no poderes, funciones del Estado son interdependientes. Presidente. Y en la elaboración de este plan de gobierno, donde hubo centenas de reuniones, participaron más de 4.000 personas, un proceso sumamente participativo, se añadieron 3 ejes. La revolución cultural, una forma de sometimiento es el sometimiento cultural. Talento humano, ciencia y tecnología, que es fundamental, ahí está el futuro. Y la revolución urbana. Uno de los mayores problemas de este país es el mal desarrollo de nuestra ciudad. ¿Qué se le quedó fuera del tintero, como se dice comúnmente? ¿Qué le faltó? ¿En qué falló el gobierno de Rafael Correa? Hemos cometido muchos errores, pero creo que el balance final es sumamente positivo. Creo que en ningún sector hemos retrocedido. Lo que pasa es que algunos ha habido revoluciones, por ejemplo, en el sector energético. O sea, este país importó, con toda la riqueza, el potencial hídrico que tiene, importó alrededor de $1.000 millones de energía de Colombia y Perú. Eso es criminal, Fernando, eso es $1.000 millones. Por supuesto, también eran corruptelas, vaya a ver de quién eran las barcazas que se utilizaban para generar energía eléctrica. En el 2016 vamos a ser exportadores de energía. Entonces, ha habido revoluciones. En el sector educativo ha habido una revolución, qué decir, en la vialidad, infraestructura. En otros ha habido evolución, nosotros somos revolucionarios. Por ejemplo, el sector agrícola. Entonces le debemos, sobre todo a nuestros agricultores, una verdadera revolución agrícola. ¿Qué ha pasado, señor presidente, con temas importantes como, por ejemplo, la seguridad ciudadana? Ahí también hemos avanzado, lo que pasa es que la prensa no quiere reconocer y posiciona que la inseguridad empezó con este gobierno. O sea, a usted nunca lo asaltaron antes de este gobierno, a mí sí me asaltaron antes de este gobierno. Un ejemplo trágico, el propio Lenin, ¿no? Un balazo en su espina dorsal en el 2002 lo dejó condenado a una silla de ruedas de por vida. Pero no hay mal que por bien no venga. ¿Cuánto más se puede hacer? ¿Cuánto creció humanidad? ¿Cuánto más se puede hacer en esa línea? Estamos teniendo tremendamente éxito, pero déjenme dar cifras y cifras duras, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, para que no se dejen engañar. Ecuador está por debajo de los promedios de inseguridad de América Latina. Y los países más inseguros de América Latina, los 4 o 5 más inseguros, toditos, son gobiernos de derecha. Eso porque ya les vienen que la solución es que todos porten armas. En Estados Unidos la gran discusión para evitar matanzas es prohibir el porte de armas. Aquí demagogos viene a decir que la solución para la inseguridad es que todos porten armas. O sea, hay gente que no sabe de qué habla y ya llega al grado de irresponsabilidad. Señor presidente. Por eso hemos avanzado. El ECO 911 es el sistema más moderno de América Latina y de los más modernos del mundo. Está teniendo un éxito impresionante. Las UPCs. ¿Cuál es el problema? Que sin la reforma de la justicia era como echarle agua a un barril sin fondo, porque agarraba a la policía delincuentes y la justicia los soltaba. Prohibido olvidar, ¿por qué fue la consulta? 4.000 caducidades de prisión preventiva, eso significa 4.000 delincuentes que volvieron a las calles por no tener sentencia. 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, cuando era solo para personas que no eran peligrosas. El padre de familia que sin querer atropelló a alguien, etc. El 2x1. Que a diestra y siniestra lo aplicaban malinterpretando la ley y no se sancionaba a ningún juez, a ninguna autoridad. Delitos flagrantes, 70% nos dejaban libres. Ahora se empezó a sancionar a los jueces que no aplicaban bien la ley, más de 300 sancionados, y tenemos 0 pues caducidad de prisión preventiva. Señor presidente. Ya no hay esa medida sustitutiva. 70% de los delitos flagrantes, de los delincuentes pescados en delitos flagrantes, quedan presos. Ya no hay el 2x1. Entonces nos ha subido la población carcelaria, lo cual no necesariamente es bueno, pero para la situación del país, o sea, es lo correcto. Hay que proteger a la ciudadanía de los malos elementos. La población carcelaria ha subido de 12.000 a 20.000 personas y ya se ven los resultados. 4 de 7 delitos contra la seguridad ciudadana se están reduciendo y fuertemente. Presidente, hablemos de otro tema que se está tocando mucho en la campaña electoral, vinculado a los impuestos. Hay algunos candidatos que proponen reducir los impuestos, eliminar la carga tributaria, incluso eliminar un impuesto que sonó mucho en su gobierno, como por ejemplo el de la salida de capitales. ¿Qué opinión le merece? ¿Y usted ha pagado alguna vez impuesto a la salida de divisa? De los que nos están viendo, ¿quién ha pagado impuesto a la salida de divisa?
No se deje engañar. Esa gente está defendiendo su bolsillo. Los que pagan salida de divisas son los especuladores financieros, los banqueros. Los que sacan capitales, meten capitales de acuerdo a la conveniencia. El impuesto de salida de divisas no es un impuesto fiscalista, no es para recaudar. Por supuesto tiene efectos recaudatorios, como todo impuesto, pero ese no es el objetivo. Es un impuesto estabilizador para proteger la dolarización de los ataques de los capitales golondrina, los capitales buitres. Y esa gente lo que quiere es liberar su bolsillo, porque son ellos los que manejan esos capitales golondrina. Así que no se deben engañar. ¿Y por qué no dicen de todos los impuestos que se han eliminado? ¿O no se acuerdan que había ICE a las telecomunicaciones y lo eliminamos? O los empresarios no se acuerdan que había 10% de impuesto a las planillas eléctricas para el FERUN, el Fondo de Electrificación Rural, que lo eliminamos. O no se acuerdan los padres de familia que antes no habían gastos deducibles del impuesto a la renta. Entonces nos viven engañando que este país de altos impuestos, falso. Nuestro IVA es 12%, vaya Quisito nomás a Perú y tiene un IVA de 18%. Que no los engañen. Presidente, no están hablando por los pobres, están hablando por los ricos, por los banqueros. ¿La política impositiva va a ser la misma en el caso de que usted gane las Pero por supuesto, y cada vez la vamos a ir perfeccionando, si es un proceso. Vive hablando de 10 reformas tributarias, es un proceso. Cada vez vamos a ir perfeccionando. ¿Qué significa perfeccionar, presidente? Que los más ricos impuestos paguen más, pues no. Más efectividad en la recaudación de impuestos, más progresividad. Eso significa que mientras más se tiene, más se paga. Pero eso es lo que le duele a algunos que van por ahí en campaña repartiendo regalitos y le deben 90 millones de dólares en impuestos al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el riesgo de justamente reducir o eliminar determinados impuestos? ¿Hay algún riesgo? Pregúntele eso al señor Lasso, porque está diciendo que le van a eliminar los impuestos a los banqueros, 2.000 millones de dólares de impuestos. Eso es lo que más o menos hemos logrado con la renegociación de los contratos petroleros y ha servido para financiar carreteras, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos. Ahora servirá para ahorrarle plata a los banqueros. Presidente, ¿cómo ve usted la economía del Ecuador en este año y en el caso de que sea elegido por el pueblo ecuatoriano para un próximo periodo, en el siguiente periodo? Bastante bien si no hay factores exógenos. ¿Cuáles son los factores exógenos? Que se agrave la crisis en Europa y Estados Unidos. O sea, cuando hay una crisis muy fuerte en el primer mundo, o sea, sobre todo los países en vía de desarrollo, pues sienten los efectos por medidas que se tomen para minimizar los costos, porque cuando hay una crisis no es que se puede salir sin costos, se pueden minimizar los costos. Pero sin esos factores externos las perspectivas son muy buenas. O sea, la prensa siempre busca para hacerle daño al gobierno la forma de darle la vuelta a la noticia para presentarla como negativa. Se reduce el crecimiento de Ecuador. Claro, pues si crecimos 8% en el 2011, es muy difícil, pues, repetir ese récord. Pero este año estamos creciendo 5%. Es una tasa bastante buena. El próximo año crecemos 4.5%. Sigue siendo una tasa bastante buena. Otro de los temas que se está manejando mucho en la campaña está vinculado con la situación comercial. Hay candidatos que dicen que van a hacer TLCs con todos los países. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Usted va a mantener su misma política en este momento en torno al tema comercial? Pero por supuesto, pues ellos hablan en función de los importadores. Y un país no vive la importación, vive la producción, de la generación de empleo. Y eso lo hacen los agricultores, por ejemplo. Que hablen con los agricultores, que les digan la verdad. Que un TLC con Estados Unidos, por ejemplo, permitirá que entre arroz, producción de ciclo corto, soya, maíz de Estados Unidos. Es que nuestros agricultores no son competitivos. Bueno, existe el pequeño detalle que Estados Unidos subsidia a sus agricultores con un promedio de $20.000 anuales. Usted regálele $20.000 anuales al productor de maíz, al arrocero ecuatoriano y hasta regala pues su producto y no ver quién le gana en competitividad. Pero entonces, que digan toda la verdad. Aquí presentan, como decía la última Coca-Cola en el desierto. Si hubiera sido tan claro que el libre comercio como la manera de desarrollar los países, ¿por qué los primeros en practicarlo no es los que hoy predican el libre comercio? Lo predican cuando ya están desarrollados, cuando nadie les gana en competitividad, cuando son los campeones en productividad, cuando están en la frontera tecnológica. Pero es un error hacer lo que ellos hacen ahora. Hagamos lo que ellos hicieron cuando estaban en nuestro nivel de desarrollo y verá que protegieron su industria, su producción, su empleo nacional. Presidente, si no es Estados Unidos, si no es la Unión Europea, en la que todavía no se concreta el tema de las negociaciones, a nivel regional no es el Mercosur, ¿con quién vamos a negociar? ¿Y por qué negociar? ¿Dónde está? ¿Desde cuándo es lo necesario para vender productos? Yo le pregunto porque... Esta novelería de los TLC empezó con el neoliberalismo, más o menos en los años 90. O sea, antes no existían los países, porque nadie hablaba de TLC.
Te vino a novelería el libre comercio y el que no abre su frontera es un retardado mental. Ya basta, están hablando modestia aparte con un profesional. Además conozco bastante bien historia del desarrollo y a nosotros no nos van a engañar con esas novelerías. ¿Cómo se va a generar empleo o aumentar las plazas de empleo? ¿Y quién le dijo que los TLC producen empleo? Pueden destruir empleo. Vaya a ver lo que pasó con México. Si los TLC fueran la fórmula del desarrollo, México ya estaría desarrollado y nosotros crecemos mucho más que México. ¿Cuál es la fórmula, presidente, para políticas inteligentes en función de cada país, no novelería ni fundamentalismo que benefician a los importadores, a unos cuantos grupos de poder, pero excluyen a las grandes mayorías? Ahora las políticas que se están aplicando en Ecuador están siendo analizadas por muchos países del mundo, por la CEPAL, por el éxito rotundo que han tenido. En el 2009 hubo una crisis generalizada en América Latina. En promedio la región decreció 2%. Nosotros crecimos, poco, pero crecimos 1%, y sin tener moneda nacional. Eso en economía es una cosa extremadamente difícil y es fruto de las políticas económicas correctas. Entonces, mire, soy el primer presidente economista en la historia de este país, sé de lo que hablo. Entonces no nos van a impresionar con novelerías y repitiendo lugares comunes. Vamos a seguir este diálogo, señor presidente. Vamos a hacer una cortísima pausa para seguir dialogando con el presidente candidato Rafael Correa. Hay algunos temas muy importantes, por supuesto polémicos, vinculados a la política nacional e internacional. Ya volvemos, no se vayan. Usted está viendo Diálogo con el economista Rafael Correa. Cerquita de la Amazonía, de la y de la sierra igual, disfrutando todos en familia sin importar la ciudad, porque en Telerama somos más. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separando nunca, está siempre en sintonía. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separando nunca, está siempre en sintonía. Telerama bien cerquita. Telerama, somos más. Una realidad a la que no le puedes dar la espalda. ¿Sabías que el 90% de los agresores sexuales son familiares o amigos? Puede estar más cerca de lo que tú crees. Observa tu entorno. Cuida a tus hijos. En Boga crece día a día y nuestras cifras lo comprueban. Durante este año hemos compartido con ustedes 259 invitados, 3.108 reportajes con información empresarial y publicitaria del mercado ecuatoriano. Varios especiales de empresas y marcas que confiaron en nosotros para destacar sus innovaciones. 15 segmentos semanales. Si quieres estar a la vanguardia del mercado publicitario y empresarial, en Boga. de lunes a viernes, 13:30 y 23 horas. Continuamos con Diálogo con el economista Rafael Correa. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Estamos dialogando con el presidente de la República y candidato a la reelección, el economista Rafael Correa. Señor presidente, un tema del que usted ya se ha referido, es un tema un poquito polémico, pero que, dado la coyuntura, hay que tratarlo. La situación Pedro Delgado. La Fiscalía ha pedido, más bien por pedido de la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia ha dictado algunas medidas cautelares contra Pedro Delgado, una de ellas la orden de prisión. ¿Cuál es su opinión? Qué bueno que actúe la justicia. Estamos indignados con el engaño de Pedro Delgado, que le ha hecho un gran daño a la Revolución Ciudadana. Le insisto, no tenemos empacho en reconocer nuestros errores, vergüenzas, y seguirán sucediendo, no es la primera. Y recuerden los problemas con Fabricio Correa, no será la última en este camino que no está lleno de rosas, pero sabremos siempre dar la cara y ojalá actúe la justicia. Señor presidente, ¿Pedro Delgado es un perseguido político? Pero ¿quién puede decir que es un perseguido? No pueden ser de acuerdo, ¿no? Antes decían que era un protegido político. Pongámonos de acuerdo.
Le pregunto esto porque no solo hay demostró una deshonestidad profunda, ¿no? Sino hasta cobardía. O sea, no venir a dar la cara por su fechoría. Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Ahora, al considerarse perseguido político, por lo menos ese es el discurso de sus abogados, Pedro Delgado tiene la posibilidad de pedir asilo político en otro país. Eso, de alguna manera, complicaría el tema de la justicia. ¿Ya qué podemos hacer? Pero él ha confesado públicamente su fechoría. Y alguien puede decir, bueno, un desliz de juventud. Hace 22 años falsificó un título, lo cual es gravísimo. Pero ese desliz de juventud continuó, pues. Porque vio tener la decencia, cuando le llamé como asesor mío, a decir, sabes que mejor me retiro, yo puedo hacerle daño. Cuando se lo nombró director del Fideicomiso No Más Impunidad, bueno, sabes que mejor me... Y cuando se lo nombró presidente del Banco Central, miembro del gabinete, debió tener la decencia de decir, mejor me retiro. No, o sea, fue un audaz y siguió con su engaño hasta que se le demostró su engaño. Porque fuimos nosotros los que conseguimos el título en Costa Rica, esas de las tantas tonterías que se están hablando, que conocíamos, que se le obligó a dar la rueda de prensa. Claro, cuando ya traemos el título de Costa Rica, que él tenía que viajar y se excusó último momento, y lo obligamos a llamar a autorizar que nos den sus papeles, porque con mucha seriedad el INCAI no daba sus papeles a nadie, sin autorización del estudiante, me parece que era un día martes, de mañana, se lo llamó al despacho del secretario privado, Leo Berresueta, y tuvo que reconocer que el título era falsificado, y se le dijo, usted tiene que irse a la Nación a pedir disculpas. Te dirán, ¿y por qué no se le dictó orden de prisión? Yo no soy el que hago eso. Eso lo hace la justicia. Y se analizó lo del título. Y el título per se, la falsificación, ese delito ya estaba prescrito. Puede haber otro delito, la indagación que ha empezado el fiscal por cómo se llama atentado a la fe pública, etcétera. Pero ni siquiera estaba empezada la indagación. Entonces se hablan muchas tonterías. La cuestión es que en buena hora, si la justicia actúa, y ojalá este señor regrese al país para dar la cara. Ustedes como gobierno... Estados Unidos no quiere colaborar. Ya hablamos con el embajador, ellos dicen que el país es libre, o sea, tiene libertad cualquier tipo que ha reconocido un delito de irse a cambiar a Miami. Nos parece vergonzoso. Mientras que aquí, la otra vez, hace unos 6 o 8 meses, una autoridad entreguista de Santa Elena, ojalá responda a la justicia, más policías deshonestos, agarraron a un ciudadano estadounidense que estaba prófugo 22 años, pero que había tenido una vida totalmente constructiva en Montañita, una hija ecuatoriana, y le arruinaron la vida. Lo sacaron del país sin conocimiento nuestro y está preso en los Estados Unidos después de 22 años. En cambio acá hay un tipo que declara paladinamente que ha falsificado su título, se va a Miami y dice el embajador que no, Estados Unidos no puede hacer nada porque todo el mundo es libre allá de circular. Qué barbaridad. Si bien el tema tiene que reaccionar no solo Ecuador, a toda América Latina. Si bien el tema tenemos que tener reciprocidad en esa clase de conducta. Justamente, presidente, si bien el tema está en manos de la justicia, ¿qué más puede hacer el gobierno a nivel justamente de gobierno, de Estado ecuatoriano? ¿Puede hacer algún otro tipo de gestión para...? Lo hemos hecho. Se le retiró la visa diplomática. Se le ha hablado con las autoridades norteamericanas, pero insisto, o sea, estos señores nunca extraditan a nadie, no les han extraditado a la Isaías, siempre ponen 500.000 peros. Entonces hay una asimetría, mientras que acá agenciosamente hay fugitivos de la justicia estadounidense que no han hecho ningún daño al país, lo agarran y lo mandan allá, estos señores nunca devuelven a los prófugos de la justicia ecuatoriana y latinoamericana en general. Así que Latinoamérica tiene que hablar de estas cosas y tiene que responder adecuadamente. Señor presidente, otro tema del que también se está hablando en campaña es vinculado con su binomio, con Jorge Glass, justamente vinculado también al tema del título. ¿Cuánto afecta eso a la campaña? Absolutamente nada, pues ¿quién es el que está denunciando esto? Bueno, han presentado ya la denuncia. Jorge Glass dijo que presente la denuncia y han presentado ya. Jorge Escala de... Yo creo que no ha presentado ninguna denuncia. Precisamente Jorge Escala. ¿Quién le puede hacer caso a un tipo como Jorge Escala? ¿Qué calidad moral y qué credibilidad tiene un Jorge Escala? Ya basta un poquito más de seriedad. Revisen, por favor, y somos académicos. La tesis de Jorge Escala es una tesis técnica. La parte teórica son lugares comunes, una tecnología hace 30, 40 años, pudo haber faltado una cita por ahí, etcétera, y hubiera bajado unos puntos, eso es cuestión del director. Pero el aporte, eso es una tesis, un aporte a la ciencia, es una red que ha recibido hasta premios internacionales. Entonces un pobre Jorge Escala no sabe lo que habla. Pero, pues. Bueno, ellos hablan de 50 hojas sacadas del rincón del vago, presidente. Habla entonces, mire, primero eso lo tiene que defender Jorge Glass, pero esa tesis se hizo entre dos personas. Jorge Glass me parece un señor Calle. Y el señor Calle que hizo la parte teórica. Y ni conocía el rincón del vago. ¿Usted sabe cómo usted puede mostrar
que no es el Rincón del Vago el que cogió esa información de algún lugar, ¿ya? Y que directamente los investigadores acá cogieron la información del lugar original. No hay cómo comprobarlo, pero esta gente es campeona en la difamación. Eso es parte de la campaña. O sea, los mediocres son así. Para tratar de brillar tienen que opacar al resto. Eso también es psicología proyectiva. Es como el que duda de su hombría le dice homosexual a todo el mundo. Así también el que duda de su honestidad le dice corrupta a todo el mundo. Eso es esa gente. Lo que usted dice, presidente, permítame preguntarle nuevamente, es que esto es simplemente una estrategia de campaña. Por supuesto. No tiene pie que presenten la denuncia fiscal, pero la denuncia. No, han llamado a una confesión judicial, han pedido al fiscal que le inicie, presenten ellos la denuncia para poder declararla maliciosa y temeraria. Y si son asambleístas, renunciando a la inmunidad, ¿no? Porque son unos cobardes que se aupan en la inmunidad para echar lodo con ventilador. Señor presidente, ¿qué mensaje le trae estas... hablemos de dos situaciones, la una vinculada justamente al caso Pedro Delgado y la otra al exministro del Deporte en la que usted puso las manos al fuego. No es verdad, usted está mintiendo, Fernando, eso no es cierto. Presidente, lo que usted dice no es cierto. Y también le ruego un periodismo un poco más serio. Jorge Glano tiene que demostrar que es inocente. No, yo le hablo de Pedro Delgado. Le hablo de Pedro Delgado y también del exministro del Deporte. Pero cualquier descalificado, ¿usted sabe quién es Galo Lara? Usted sabe que él estuvo prófugo del país acusado de violación y asesinato y regresó cuando prescribió la causa. Y a ese tipo lo entrevistan todos los días para que insulte al gobierno. ¿Qué credibilidad puede tener esa gente? Tú un poquito más de seriedad, Fernando. Está hablando con gente decente. El ministro Carrión, fuimos nosotros los que descubrimos las irregularidades. Ya se olvidó de eso. La UCI, la unidad de seguridad de la presidencia, es la que descubre las irregularidades del Ministerio de Deportes y sacamos al ministro Carrión. Y ponemos esa información en manos de la justicia. Revise si quiere. Y en el caso de Pedro Delgado, lo que ahora ocurrió no hace verdad todas las mentiras que han dicho, pues, que se rompió el tobillo en una fiesta privada, en una hacienda incautada, era mentira. Que se había comprado una mansión en Estados Unidos, era mentira. Que había abierto 2 cajas fuertes de valores en Rusia, era mentira. Que había viajado con Dusac a Irak, era mentira, o a Irán. Precisamente por eso, ante tanta mentira, confiamos en exceso en este señor. Hasta que dice el señor Herrería, tampoco dice que falsificó el título, que no tenía título, lo cual puede pasar. Yo soy académico, con permisos especiales, usted puede hacer una maestría sin tener el título, pero debe tener el permiso especial. Eso fue lo que pedimos. Y como nos daba larga, mandamos una delegación a Costa Rica y obtuvimos el título falsificado. Pero esa mentira, esa deshonestidad de Pedro Delgado, no hace honesto a todos los que mintieron. Y usted no está diciendo lo correcto. Yo no dije metemos las manos al fuego por Pedro Delgado. Lo que desmentimos fueron las mentiras que en su momento se dijeron sobre él. Señor presidente, vamos a otro tema que está en la coyuntura internacional, la situación en Venezuela. Definitivamente Hugo Chávez no va a poder jurar ante el Congreso tal como manda la Constitución. No obstante, hay países que se han solidarizado, por ejemplo, Evo Morales va a viajar a Venezuela, entendemos también José Mujica, usted va a enviar a su canciller. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación que se vive en Venezuela? Estamos muy preocupados por la salud de Hugo Chávez. Este es un problema interno de Venezuela. O sea, yo le creo lo que dice el gobierno, ¿no? Que se puede posponer la asunción al mando, ¿no? Pero hay un debate interno en Venezuela, no quisiéramos involucrarnos en eso, pero nosotros en principio pues creemos y tomamos como verdadera la versión del gobierno, que puede posponerse la asunción al poder o nuevamente pues la asunción al poder del presidente Hugo Chávez. La ausencia del presidente Hugo Chávez, ¿cuánto de alguna manera influiría en el contexto internacional, sobre todo en el tema latinoamericano? Bueno, indudablemente Hugo es un gran líder, yo lo admiro muchísimo. Si ahora es tan difícil, si ahora enfrentamos tantos poderes, el poder mediático, las ONG de extrema derecha de Estados Unidos, estas 100.000 comisiones, instancias internacionales que parten del infantilismo de que el Estado siempre es culpable, la arremetida neoliberal de la derecha. Si ahora es tan duro, en el 98, en plena noche neoliberal, solito, yo no sé cómo sobrevivió. Yo lo admiro, personalmente lo admiro muchísimo. Ha sido un líder a nivel regional. Consecuencias, pues sí. En un momento dado que ya no pueda actuar públicamente Hugo Chávez, va a ser un golpe para Latinoamérica, pero todos somos necesarios.
Nadie debe ser imprescindible y los procesos revolucionarios en nuestra América deben continuar. Señor presidente, ¿todavía existe temor en torno a estos supuestos indicios de desestabilización que en los últimos días han sido incluso referidos por el periodista chileno Patricio Meri? No tenemos indicios, solo tenemos las versiones de este periodista, de otro periodista chileno que ratifica y del diplomático británico. Entonces, así como no podemos aceptar sin beneficio de inventario estas hipótesis, estas versiones, tampoco las podemos rechazar, porque son bastante creíbles. No sería la primera vez que la CIA actúe en Latinoamérica con medios totalmente criticables. Ah, pero el presidente Obama jamás va a permitir eso. El gobierno de Estados Unidos no se involucra en elecciones. Muy probablemente. Yo creo que el presidente Obama es una buena persona. Pero ¿quién dice que los gobiernos de Estados Unidos conocen todo lo que hace la CIA? La CIA tiene agenda propia. Entonces, así como no podemos aceptarlo, creerlo, sin beneficio de inventario, tampoco podemos rechazarlo. Señor presidente, otro tema a propósito de la campaña del que se está hablando mucho es justamente cómo están de alguna manera presentando sus rivales políticos en este momento la campaña electoral. Hay quienes dicen nosotros vamos a respetar las libertades, nosotros vamos a dejar de lado el autoritarismo, etcétera, etcétera. ¿Qué responde usted ante esto? Que yo también puedo decir exactamente lo mismo. ¿Y cuándo se han perdido las libertades de este país? ¿Qué pasa? Que quieren seguramente libertad para no pagar impuestos, pues es otra cosa. ¿En qué país civilizado se tiene libertad para atentar contra la ley? O seguramente quieren libertad para tirarle piedra a su carro cuando esté pasando y romperle el parabrisas cuando esté paseando con su esposo y sus hijos y le llaman eso protesta social. Bueno, eso es ilegal. Si yo soy presidente, voy con la ley en la mano a buscar que se sancione eso. Vamos a proteger a los ciudadanos honestos y pacíficos de este país. Entonces eso es lo que llaman tal vez pérdida de libertad, o que se puede insultar y mentir en la prensa. O que el presidente se quede callado ante todos los insultos. Bueno, yo también tengo libertad. Entonces, ¿aquí hay plena libertad? ¿Usted se cree eso, que no hay libertad? O esto del autoritarismo. No, es que finalmente hay autoridad, pues. Pero se acostumbraron a que haya anarquía, que haya ausencia de Estado, ausencia de autoridad. Bueno, aquí hay autoridad, hay un Estado de Derecho. Y eso es lo que le molesta a algunos, que se acostumbraron a la ley de la jungla. Y hay quienes dicen también que estamos viviendo una especie de criminalización de la protesta. ¿Me puede dar ejemplos de la criminalización de la protesta? Hablaban del caso de, por ejemplo, el caso Luruncoto. Bueno, ¿usted se acuerda de las bombas panfletarias que explotaron en el 2010? Y, por si acaso, es una investigación de la policía profesional. Y resulta que están juzgándose esos señores de Luruncoto, a quienes ni conozco, y algunos estuvieron presos, y si otros siguen presos, ya no hay pues bombas panfletarias. Qué coincidencia, ¿verdad? Entonces esos son delitos contra la seguridad pública. Ustedes quieren que el gobierno no haga nada. De hecho, el gobierno no lo ha hecho. Créame que fue la policía la que investigó, me parece que se llama Operativo Sol Rojo, etc. Estuvo tras la pista varios meses y hay suficientes pruebas. Pero como nosotros sí respetamos la ley y en la indagación fiscal es confidencial, no se sacan esas pruebas. Pero hay otra prensa que no respeta la ley, que quiere decidir en los titulares lo que deben decidir los tribunales, y eso debe ser rechazado. Eso no es bueno para la democracia. Eso es tratar de hacer un estado de opinión y no de derecho. Pero, compañeros, aquí hay quien por protestar en la Plaza Grande. Todos los días yo tengo que Correa escucha, el pueblo está en la lucha y todas esas cosas en la Plaza Grande. ¿Quién se ha ido preso por eso? Sí, pero otra cosa es darle un varillazo a un capitán de policía, otra cosa es incendiar una ambulancia, otra cosa es reventar bombas panfletarias. Por favor, tengamos un poquito de sensatez. Señor presidente, ¿cómo va usted a manejar el concepto de libertad de expresión y libertad de prensa en el caso de ser reelegido por el pueblo ecuatoriano? Si yo soy reelegido con la voluntad del pueblo ecuatoriano, seré mucho más frontal contra la prensa. Ecuador debe tener las peores prensas de América Latina y América Latina tiene de las peores prensas del mundo. Aquí mienten, no informan, desinforman, abusan del poder mediático y le vamos a responder cuantas veces sean necesarias, con los enlaces, con las cadenas, para decir la verdad. Basta de tanta mentira, necesitamos una mejor prensa. La mala prensa, algunos dicen que la buena prensa es básica para la democracia. Yo puedo estar de acuerdo con eso. Lo que estoy seguro es que la mala prensa es nefasta para esa misma democracia. Y tenemos que combatir a esa mala prensa. Y con todo respeto, Fernando, Ecuador está repleto de esa mala prensa. Presidente, hablemos de temas que son importantes para Cuenca y el austro del país. Aquí hay algunos proyectos que están en carpeta. Me empieza a pedir la elección, así que felizmente están los directores. No, pero estos son temas que usted los maneja muy bien. El alcalde ha propuesto la realización de un tranvía.
¿Cómo está apoyando el gobierno esta propuesta? Con bastante plata, con la mayor cantidad de plata. ¿Cuánto financiamos nosotros, Paul? Cerca del 68%. El 68%. Y Cuenca financia el 32%, y lo hacemos con mucho gusto. Recuerden que Cuenca es patrimonio de humanidad, es una ciudad bellísima, y con ese tranvía, yo sueño ver a Cuenca, sinceramente, sueño ver a Cuenca con ese tranvía. Yo conozco esos tranvías, los tranvías que me van a venir a Cuenca, ¿no? Lyon, muchos países de Europa, ustedes saben que conozco Europa, viví allá, tienen esos tranvías. Pensar en esos tranvías en Cuenca me llena de ilusión. Cuento los días para ver a Cuenca con el tranvía. ¿Qué otros temas están previstos para Cuenca y el Austro? Bueno, muchísimo. Seguimos pues con el plan de vialidad. Seguimos con el plan de escuelas del milenio, seguimos con el plan de subcentros, ese plan ya está integral. Del centro del buen vivir, ¿eh? Que usted empezó preguntándome dónde nos faltó, en desarrollo infantil. Ahí y no avanzamos mucho, porque el MIES era un desastre. Recuerda que al principio era bienestar social, eso era un caos. Pero bueno, también nos demoramos nosotros, y es lo más importante que la universidad, más importante que la secundaria, es el desarrollo infantil. Ahí desarrollan nuestros niños la mente, motricidad, etc. Entonces ya estamos sembrando el país de centros de desarrollo infantil, y por supuesto de esos centros existen en Cuenca. Tenemos todo el plan de seguridad, las UPC, el ECU 911, etc. Entonces hay programas nacionales de los cuales obviamente se beneficia Cuenca, Azuay y el Austro. Señor presidente, permítame hacer un nuevo corte rapidísimo. Vamos a un corte comercial y seguiremos con este diálogo con el presidente de la República y candidato a la reelección, Rafael Correa. Ya volvemos, no se vayan. Usted está viendo Diálogo con el economista Rafael Correa. Cerquita de la Amazonía, de la costa y de la sierra igual, disfrutando todos en familia sin importar la ciudad, porque en Telerama somos más. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separarnos nunca, está siempre en sintonía. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separarnos nunca, está siempre en sintonía. Telerama, bien cerquita. Telerama, somos más. Vea qué dice la gente. La concursante de enfrente se luce un poco nerviosa, ¿eh? A lo mejor fue tu personalidad, mi querido Boris. A lo mejor fue eso. ¿Fue la personalidad de Boris o no? ¿No eres tú? ¿Qué dice la gente? El programa concurso que une a las familias hispanas con las increíbles ocurrencias de Marco Antonio Regil. Señora, cásese con un bombero, garantizado que ese sí le apaga el fuego. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Telerama, somos más. Continuamos con Diálogo con el economista Rafael Correa. Amigos televidentes, seguimos en este diálogo con el presidente de la República y candidato a la reelección, el economista Rafael Correa. Gracias por estar con nosotros, gracias señor presidente por estar con nosotros. Hablemos un poquito para ingresar en esto de los ejes de la revolución a propósito de la campaña. Estuve revisando algo en torno a los sectores estratégicos. Cambiar la matriz energética. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llegar en esa línea? ¿Hacia dónde ya estamos yendo? Porque en el 2016 Ecuador va a tener una de las matrices energéticas, sobre todo la fuente eléctrica, más limpias del mundo. Cerca del 93% de nuestra generación eléctrica va a ser hidráulica, lo cual es energía renovable y limpia. Eso diversifica la matriz energética. Cuando llegamos al gobierno, solo era 40%. La mayor parte era termoeléctrica, quemando combustible, y una parte importábamos. Empecé diciendo esto en este programa. Fue criminal, Fernando, $1.000 millones en importación de energía eléctrica, cuando podíamos ser exportadores. Esa era la torpeza del neoliberalismo, los famosos ahorros, la famosa prudencia, satanizar el gasto público, no hacer hidroeléctrica para importar energía eléctrica. Absurdo, en vez de tener nuestra propia hidroeléctrica y vender. Entonces, eso es gran parte de la diversificación, pero también estamos estudiando energía solar, geotérmica. Tenemos incluso un proyecto binacional con Colombia en el volcán Chiles. Eólica,
acabamos no de inaugurar, no lo inauguré porque no me hicieron la obra integral con las vías de acceso, pese a que se ha ordenado, adecuadas vías de acceso. Imagínense, la gente ve tremenda inversión, pero el camino para llegar allá lleno de polvo, entran muchos visitantes a ver el proyecto eólico y a la gente le queda el polvo. Ya basta de eso. Entonces tenían que hacer buenos caminos de acceso. La gente debe sentir el beneficio del proyecto. Pero ya está operando ese proyecto eólico que es el más alto del mundo. Eso diversifica la materia energética. Y me permito recordar al pueblo ecuatoriano, prohibido olvidar que antes no había pues Ministerio de Electricidad y Energías Alternativas. Acuérdense, no había. Nosotros lo creamos y eso ha permitido pues un gran avance en este sector estratégico que es la energía. Sin energía no hay economía. Así de sencillo, Fernando. Ahora, Coca-Cola Sinclair es, diríamos, la joya de la corona. Bueno, hay proyectos más grandes, hidroeléctricos, pero hay muchos más, ¿no? Se está estudiando Cardenillo, por ejemplo, en la cuenca del Paute, y con un rediseño se lo ha repotenciado a 600 megavatios de potencia anual. Entonces sería de los 3 más grandes, ¿no?, del país. Pero obviamente por sí solo, eso devolvería a la SUAY ser la potencia hidroeléctrica del país, porque con Coca-Cola Sinclair en principio lo perdería, pero completando lo que se llama pauta integral, Cardenillo, más lo que ya está, Mazar, más Sopladora, Cardenillo con 600 megavatios, nuevamente Azuay sería el mayor generador de electricidad de origen hidráulico. Pero Coca-Cola Sinclair por sí solo es el más grande. ¿Cuál va a ser la política minera, señor presidente, por un lado, y el tema de la negociación petrolera? Lo hemos dicho. Nos parece no solo infantil, irresponsable no aprovechar nuestros recursos naturales, pero son las novelerías de una pseudoizquierda. ¿Quién me puede, o sea, ¿dónde está en la historia del socialismo esto de no a la minería? La principal exportación en estos momentos de Cuba es minera, y minería a cielo abierto. Rusia, minero. China, minero. Países comunistas. Mira, nos dicen en nombre de la izquierda que no a la minería. No, izquierda, eso es infantilismo. Infantilismo irresponsable. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. No, que el futuro está en el ecoturismo. Primero, no son cosas excluyentes. Segundo, no es verdad. El ecoturismo nos va a dar divisas, algo de puestos de trabajo, pero no va a sacar el país de su desarrollo. No nos engañemos. Los ecuatorianos somos muy susceptibles a vivir de engaños sociales. Pero es que la minería destruye el agua. Falso. La minería moderna, la que destruye el agua es la que defiende los tirapiedras, la artesanal, porque utiliza mercurio, etc. La minería moderna con alta tecnología primero recicla el agua, usa una y otra vez la misma agua, y segundo no utiliza químicos, y lo prohíbe eso la Constitución, la ley minera. Y la principal fuente de contaminación, cuencanos queridos, jóvenes, para que no se dejen engañar. Toda la gente de buena voluntad, bienvenida a conversar, pero en base a la verdad. Aquí solo hay gente, tenga la seguridad que lo que busca este presidente tan solo es sacar de la miseria a nuestra gente. Entonces, hablemos con la verdad. Nos dicen que la minería contamina el agua, no es cierto. Y no necesariamente es cierto. La mala minería sí la puede contaminar. Y la principal fuente de contaminación del agua son las aguas servidas en las ciudades. Y para remediar eso se necesita la minería. ¿Para qué los recursos? Para tener buenos sistemas de agua servida. Presidente. Entonces, no nos engañemos. Renegociación de contratos petroleros. Ya los renegociamos. Son de las mejores renegociaciones de la historia de la humanidad. Porque hay países que están pidiendo asesoramiento al Ecuador. Tenemos las 5 más altas rentas petroleras del mundo. Ah, ¿por qué no la más alta? Porque hay países, pues ya como Arabia Saudita, que usted empieza muy fuerte y sale petróleo. Entonces, es barato sacar el petróleo que Arabia Saudita puede captar mucha renta. Pero Ecuador está entre los 5 países que capta mayor renta petrolera. Presidente, quizá uno de los aspectos que están más visibles del trabajo realizado por este gobierno es el tema de la vialidad. ¿Cuánto más se puede avanzar en esta área? Muchísimo más. El plan integral de movilidad, que no es solo vialidad, son puertos, aeropuertos, centros logísticos, etcétera, es de más de 100.000 millones de dólares. Este es un mensaje muy claro para los que hablan de que menos gasto público. O sea, la calidad de la política económica se mide con menos gasto público. O sea, cerremos las escuelas, los hospitales y mejor política económica. ¡Qué absurdo! Hay que saber gastar y gastar responsablemente en lo necesario y no pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, no con un endeudamiento irresponsable. Pero solo en movilidad el país requiere en los próximos 25 años más de 100.000 millones de dólares y un esfuerzo fiscal superior al 4% del Producto Interno Bruto.
para tener las vías que se requieren, no solo vías principales, vías rurales. Usted sabe, Fernando, cuánto se necesita en el campo de caminos vecinales. Claro, eso agiliza mucho el comercio. Millones de dólares. Más puertos, más modernos aeropuertos, como le decía, más centros logísticos, Santo Domingo, Centro de la Patria, lo que llaman Puerto Seco. Entonces, pero por ejemplo, el paso inmediato son las superautopistas. Ecuador todavía no tiene superautopista. Estamos contentos con la vía que tenemos porque era un desastre la anterior. Y es verdad que en estos momentos tal vez tenemos la red vial la mejor de América Latina, pero comparado con Estados Unidos y Europa no es nada. Ellos ya tienen supercarreteras hace 50, 60 años. Supercarreteras son las que tienen accesos restringidos. Usted puede ir a una velocidad alta, con seguridad, etc. Entonces, ese es el siguiente paso. Y ya estamos construyendo esa supercarretera, por ejemplo, el paso lateral de Quevedo y continuará hasta Santo Domingo en forma de supercarretera, y la inversión requerida es unos 10.000 millones de dólares. ¿Qué se va a hacer o qué falta por hacer en el tema salud, presidente? Muchísimo. La infraestructura de salud todavía es totalmente incompleta. Necesitamos, ya todo está planificado. Por primera vez en la historia, Fernando, y pueblo ecuatoriano, y cuencanos queridos, azuayos, primera vez en la historia que en el país existe microplanificación. ¿Qué es esto? Sabemos por territorio, ustedes saben que dividimos al país en zonas, distritos y circuitos. Sabemos por circuito los centros de desarrollo infantil que se requieren, las unidades educativas que se requieren, las UPC que se requieren, los subcentros de salud y hospitales que se requieren. Ya todo está planificado, pero son decenas de miles de millones de dólares. Entonces estamos empezando con cerca de 100 subcentros de salud. Usted puede entrar a la página web del Ministerio de Salud y ver dónde se están construyendo. No sé si está el director de salud y nos puede decir cuántos se están construyendo aquí en Azuay. Ya todo eso está planificado, pero obviamente hay la restricción presupuestaria y técnica también. O sea, si quisiéramos hacer todo al mismo tiempo, no habría suficientes ingenieros, tractores, etcétera. Así que es un proceso. Presidente, el tema de los programas a favor de los discapacitados ha sido también muy ponderado. El vicepresidente Lenín Moreno ya no va a estar acompañándole a usted en este cargo. No obstante, existe la preocupación de que estos programas podrían desaparecer. ¿Qué va a pasar? Una preocupación absolutamente infundada. En todo caso, en un primer momento pensamos mandar una parte al Ministerio de Salud y otra parte al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora hemos decidido hacer una Secretaría de Discapacitados. Usted va a haber una Secretaría con rango de ministerio para continuar todos los programas que tenía la Vicepresidencia de la República. Es decir, no se van a suspender ni se van a eliminar ninguno de esos programas. De ninguna manera, van a profundizarse. Eso es uno de los emblemas de este gobierno. Para nosotros, el éxito no se mide por qué tan bien están los que llegan a $70.000 mensuales, sino por qué tan mal están los que siempre estuvieron postergados. Y los olvidados, entre los olvidados, eran nuestros discapacitados. Señor presidente, hablemos un poquito del tema de la justicia, que de verdad es una preocupación general. Si bien es cierto, usted habló de esta separación de poderes, como debería haber, pero a nivel del Ejecutivo, ¿qué se puede proponer? Está pendiente un Código Integral Penal que está estancado en la Asamblea, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Pero por qué una preocupación en la justicia? Por lo mal que estaba. ¿Por qué es una preocupación? Usted dice que es una preocupación. Sí, eso, entiendo que ese es el sentir general. ¿Por qué? Porque era una justicia ineficiente. Eso sí, pero por eso fue la consulta popular, no ahora mucho. Que cuidado con la preocupación por lo que dice la prensa. No le hagan el más mínimo caso a la prensa. ¿Cómo tergiversa todo? Aquí tengo el informe de Baltasar Garzón. Por si acaso son 3 informes que ha dado. Mire lo que dice su página 8. También es obligación de esta veeduría internacional, lo dice el informe, resaltar las bondades de una reforma integral de la justicia, que ha revolucionado el escenario judicial en beneficio de la ciudadanía, que venía demandando ese cambio y que la fecha lo valora positiva y mayoritariamente. O sea, la ciudadanía no está preocupada, está muy contenta. La nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable y en la transparencia en el ejercicio y aplicación de la misma. Lo dice el informe de la veeduría, y esto no lo publicó la prensa, para que vean qué clase de prensa tenemos. La verdad es que el proceso de reforma judicial ha sido muy exitoso, pero como lo dijimos siempre, en 18 meses íbamos a resolver muchos problemas, pero no íbamos a resolver todos los problemas. Y este es un proceso que debe continuar y el próximo Consejo de Legislatura tendrá todo el apoyo del Gobierno Nacional, presupuestario, recursos, etcétera, para seguir transformando la justicia.
Ahora, ¿qué más hay que hacer en ese ámbito, presidente? A nivel de ejecutivo, es decir, proponer... Bueno, falta infraestructura, falta software todavía. Por ejemplo, se han invertido como 400 millones, ¿no?, de dólares, mucho de eso en infraestructura. Se está perfeccionando un software de última tecnología, pero se están seleccionando jueces, pero por ejemplo las cortes provinciales todavía no han sido rehabilitadas, no, salvo la de Guayaquil, que se está repotenciando totalmente. Por ejemplo, faltan todavía muchos jueces, faltan muchos juzgados, y sobre todo, ¿no?, es como en educación, como en toda la vida. Lo principal es el ser humano. Usted puede tener los mejores colegios del milenio con internet banda ancha 24 horas, laboratorios de química, física, biblioteca, que si no tiene buenos maestros poco habrá avanzado. Nosotros podemos tener los mejores edificios, la mejor tecnología, los mejores procesos, las mejores leyes, que sin jueces honestos y sabios y entregados no habremos avanzado mucho. Entonces ahí está el gran desafío. Presidente, tema educación. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, hemos avanzado muchísimo. Realmente lo que se ha hecho en educación es histórico. Recuerden, pueblo ecuatoriano, ¿en manos de quién estaba la educación? Y algunos quieren volver a ese pasado. ¿Se acuerdan que todos los años teníamos paro de la UNE? Antes de empezar clase, el chantaje al pueblo ecuatoriano para obtener prebendas, ¿no? Y prebendas absurdas, porque todo el mundo está de acuerdo con alza de sueldos, etcétera, pero aquí era trabajar menos, una serie de tonterías que siempre buscaban los dirigentes de la UNE. Ahora ya no tenemos paro, no tenemos paro en salud, de empresas públicas. Eso es lo que le duele a esos garroteros, eso es lo que dicen, quieren volver a esas prácticas, ¿no?, a protesta social de esa forma. Bueno, si nos hacen paro en educación, salud, eso está prohibido por la Constitución y actuaremos con la ley en la mano. Pero en todo caso, en educación se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho por hacer. Hemos rehabilitado 4.000, 5.000 unidades educativas, pero públicas son 19.000. Todavía nos falta mucho. Hay que reducir esas unidades educativas. Un error que se cometió por la falta de planificación, el clientelismo, la falta de seriedad, era que hacías paro, hay una escuelita. Yo le puedo mostrar lugares donde 1 kilómetro de redonda tenemos 3 escuelas. La una con 12, la otra con 15, la otra con 8 alumnos y todas con un solo profesor. En lugar de tener una sola con 40, 50 estudiantes, al menos 3 profesores. Son absurdos. Entonces, no se necesitan tantas escuelas dispersas. Con 6.000, 8.000, ¿no?, de mayor tamaño y un buen sistema de transporte, se puede atender a esa población estudiantil, pero ahí sí se va a tener profesores completos, laboratorios, bibliotecas y elevar el nivel académico. Todo eso falta. Nos falta, por ejemplo, educación especial, es una de las grandes deudas. Volvemos a lo que me preguntó al inicio. ¿Dónde no hemos avanzado suficientemente? Educación especial. Yo me muero de vergüenza con las madres con un niño de síndrome de Down, cómo se las tienen que arreglar en fundaciones privadas, algunas veces pagando, niños con discapacidad mental. Esa es una gran deuda que tiene el Estado y que la vamos a cumplir, no se preocupen. Ya estamos planificando todo aquello gracias a la zonificación, digitalización y circuitos, porque es muy caro tener esa clase de educación por escuelita, pero ya por circuitos, distritos ya puede coordinar. Entonces esto es revolucionario, la descentralización y desconcentración de la educación, los distritos educativos que se están haciendo. Esto va a revolucionar la educación. Ya empezamos, ya inauguramos 10, 12 edificios de distritos, pero son 140, entonces es un proceso. Presidente, seguridad social. Usted lo tocó al inicio de este diálogo en torno justamente al aseguramiento, por ejemplo, de las amas de casa. ¿Es posible ya concretar esto que es un mandato constitucional? Ya está definido, debe ser obligatoria la afiliación al seguro social, hay sistema contributivo, no contributivo. ¿Cuál no contributivo? El anciano indigente, el Estado le paga. Contributivo, el normal, los empleadores pagan una parte, el trabajador otra parte, o para los trabajadores independientes, choferes o amas de casa, que son grandes trabajadoras, pero para que vean cómo es el capitalismo, de acuerdo a las categorías del sistema capitalista, mercantil, las amas de casa son desocupadas. Se pasan todo el día trabajando, pero son categorizadas como, más que desocupadas, población económicamente inactiva. ¿Por qué? Porque su trabajo no es para el mercado, sino para el hogar, ¿no? El locro de papa no es para vender, es para consumo doméstico. Entonces son inactivas, ni siquiera desocupadas, población económica inactiva. Bueno, esas amas de casa, esos choferes, en el proyecto de ley que ya tenemos, la propuesta es que sea contributivo. Pagan poco, una parte pone el Estado, pero todo el mundo se nos tiene que afiliar al Seguro Social. Presidente, a propósito del bono de desarrollo humano que entiendo yo desde enero es ya de $50, ¿es posible subirlo, tal como propone algún otro candidato? ¿Subirlo aún más? Siempre es posible, pero ¿cuánto cuesta eso, pues?
A ver, tenemos 1 millón, casi 2 millones de bonos, y eso es otro de los cuentos, ¿no? Que, como decimos que abajo la pobreza se han aumentado los bonos. O sea, a nadie se le ocurre que puede estar mal hecha la base de datos, tan simple como eso. Pero ahí está la cifra de la CEPAL, por favor. Pero este país, cualquier simplismo se acepta. En todo caso, cada dólar que aumenta son 2 millones. Quiere aumentar por mes, ¿no? Si quiere aumentar 15 dólares son 30 millones por mes. Por año son 360 millones aproximadamente. Que nos digan cómo van a financiar eso. Además que dicen por todos lados que hay que reducir el gasto. Eso es pura y simple demagogia. Y es tan sencillo como esto, queridos jóvenes. Le hablo sobre todo a los jóvenes. Porque es que como que si nosotros nos acostumbramos ya a tanta farsa, ¿no? Es tan sencillo como esto. Si querían elevar el bono a 65 dólares, como ahora andan ofreciendo, ¿por qué no lo hicieron pues, cuando fueron gobierno? Porque ya lo fueron. Estamos hablando de Gutiérrez. Gutiérrez, revisen la campaña del 2002, ofreció subir el bono del 10 a 20 dólares. De 10 a 20 dólares, ¿ya? Finalmente nos hizo el pinchazo, subir la electricidad, la gasolina, y subió el bono a 15 dólares como compensación para el pinchazo. Y ahora habla de subir el bono a 65 dólares. ¿Quién le puede creer a esa clase farsante? Pero esa no es una idea de Gutiérrez, eso nació con Yamil Maguad, el tema del bono. Claro, el bono empezó, ese es otro punto importante. De ningún gobierno. Por ejemplo, ahora nos dicen que nosotros nos sostenemos aquí por el clientelismo y repartimos bonos a diestra y siniestra. El bono lo creó un gobierno neoliberal, el de Yamil Maguad. Si hubiera sido gobierno no hubiera creado el bono. Hay formas más eficientes de ayudar. Las transferencias monetarias no eliminan la pobreza, mitigan la pobreza. Para eliminar la pobreza, usted debe atacar las causas estructurales de esa pobreza, que son, por ejemplo, la falta de oportunidades. Por ejemplo, un mal desarrollo infantil. Entonces, los miles de millones que hemos gastado en bonos hubieran servido para desarrollo infantil. Pero se lo creo. Y en economía hay cosas muy fáciles de hacer e imposibles o casi imposibles de deshacer. Presidente, a propósito de los jóvenes, mucho se habla de convertirlos en emprendedores, de generar alternativas de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer usted en este tema? Bueno, lo hemos hecho. Y ojalá que Ecuador tenga 14 millones de emprendedores. Y cuidado, que esta no es una categoría capitalista. Emprendedor, empresa, es organizar recursos productivos con un fin. Puede ser fin de lucro en un mercado capitalista. O puede ser como la Madre Teresa de Calcuta, que creó las Hermanas de la Caridad para ayudar al prójimo gratuitamente. Puede ser una fundación. Pero todos debemos tener esa capacidad emprendedora, organizar recursos productivos, asumir riesgos, crear para generar bienestar, si se puede empleo, etc. Entonces ojalá que Ecuador tenga 14 millones y medio de emprendedores. Pero aquí ha habido otro problema, culpa de la izquierda tradicional, culpa también de los medios de comunicación y atavismos culturales, ¿no? La ausencia de responsabilidad. Siempre me tiene que resolver el problema el otro. Yo he tenido casos en que he visitado universidades o he estado en recorrido y estudiantes universitarios me han dicho, yo me gradué, la pregunta, ¿no? Yo me he graduado, ¿cómo me garantiza usted un puesto de trabajo? Y mi respuesta ha sido, el que tienes que garantizárselo eres tú, garantizártelo eres tú. No preguntes qué puede hacer el país para darte trabajo, pregunta qué puedes hacer tú para dar trabajo al país. Pero tenemos ese conformismo, esa pasividad, eso es tremendamente peligroso. Ojalá tengamos 14 millones y medio de emprendedores y esa es la visión del gobierno y eso es lo que hemos hecho. Tenemos muchos programas para ayudar a los jóvenes emprendedores. Señor presidente, vamos a hacer un último corte para entrar ya en la parte final de esta entrevista con algunos temas sueltos, no menos importantes, en este diálogo con Rafael Correa, presidente de la República y candidato a la reelección. No se vayan, ya volvemos enseguida. Usted está viendo Diálogo con el economista Rafael Correa. Cerquita de la Amazonía, de la costa y de la sierra igual, disfrutando todos en familia sin importar la ciudad, porque en Telerama somos más. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separando nunca, está siempre en sintonía. Telerama bien cerquita, sea de noche o sea de día, y no separando nunca, está siempre en sintonía. Telerama, bien cerquita. Telerama, somos más. Una realidad a la que no le puedes dar la espalda.
¿Sabías que el 90% de los agresores sexuales son familiares o amigos? Puede estar más cerca de lo que tú crees. Observa tu entorno. Cuida a tus hijos. Dicen que las gemelas sienten lo mismo, pero a veces no es así. Y cuando una ama, la otra destruye. Dos gemelas enfrentadas a muerte. Minerva le entregó tu hija a una pareja de detectives y solo ellas. Rafael Correa. Amigos televidentes, seguimos en este diálogo con el presidente de la República, Rafael Correa, y candidato a la reelección por el Movimiento Alianza País. Señor presidente, ¿estaría dispuesto usted a participar en un debate con todos los candidatos? Ya hubo una convocatoria a un debate por parte de la Cámara de Comercio, pero de darse esta posibilidad, ¿usted participaría? Con todo el candidato es absurdo. Yo he dicho, si hay una segunda vuelta, el pueblo decide que yo pase esa segunda vuelta, encantado. Bueno, no siempre encantado, ¿no? Pero respetando la decisión democrática del pueblo, pues tendré que debatir con el que llegue, si yo llego también a la segunda vuelta. ¿Pero qué sentido tiene que debatir con 7 personas que además van a buscar cualquier incidente, cualquier altanería para ganar notoriedad, y además convocado por la Cámara de Comercio? Pues qué representatividad tiene. E incluso convocado antes de que se abra la campaña electoral, dicho sea de paso. Ahora, muchos insisten en que esta campaña de alguna manera le da una ventaja al presidente. Es la primera vez, un tema sui generis, que un presidente es candidato, por lo menos eso establece en nuestra Constitución actualmente. En otros países sí se da la reelección inmediata. ¿Eso no le da alguna ventaja? Muy sencillo, mi querido Fernando. ¿Qué gobierno en la reciente historia democrática, que volvimos a la democracia, ha repetido? Pues, ¿qué partido político? Si era ventaja, supongo que el Partido Social Cristiano pues debió ganar después la otra elección. La Democracia Cristiana después de ganar la otra elección, Izquierda Democrática. Ninguno ha ganado la siguiente elección y siempre ha sido arrasado en las urnas en la siguiente elección. Entonces ahora es una ventaja ser presidente porque somos un gobierno popular. Pero si fuéramos los gobiernos de antes estarían encantados de que el presidente sea candidato porque sabían que no sacaba medio voto. Entonces el problema no es la ventaja de ser presidente. Lo que les duele a esta gente es que somos un gobierno extremadamente popular. Ahora, también se cuestiona de alguna manera, y ese fue parte de los discursos de la Asamblea Nacional a propósito de la licencia otorgada, el tema de la posibilidad de que dentro de la campaña se pueda dar la utilización de recursos públicos. ¿Cómo evitar justamente que esto se dé? Pero también aquí vienen los simplismos, los infantilismos. Con licencia o sin licencia sigo siendo presidente de la República. Entonces, ¿qué quieren que viaje en flota Pelileo? Pues tengo que viajar con algo de seguridad, pues. Constitucionalmente las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, es el que tiene que dar seguridad al presidente. Por ejemplo, queríamos alquilar un helicóptero, de que asumo, vamos a dejar de utilizar el avión presidencial, etcétera, obviamente las oficinas en Carondelet, vamos a ir a la oficina de campaña, pero queríamos dejar de utilizar helicópteros del Estado. Y estábamos buscando cómo arrendar un helicóptero. El Comando Conjunto dijo, no señor, aquí no hay helicópteros seguros, se lo tiene que dar las Fuerzas Armadas, por motivo de seguridad, cumpliendo nuestra misión constitucional, nuestras obligaciones constitucionales. Entonces seamos sensatos, pues. Imagínense a Obama, pues, en la campaña de reelección cogiendo un taxi. Entonces ya basta infantilismo, o sea, esto atenta contra la cultura democrática del país. Le duele a quien le duele, sigo siempre el presidente de la República. No es por Rafael Correa, es por el presidente de la República. Ahora, desde el 14 de enero que fue autorizada usted la licencia, ¿solamente se dedicará estrictamente a la campaña? Es decir, sí. ¿No habrá ningún tipo de actividad? No, pues ahí estaría incluso impedido por ley, ¿no? De firmar algún decreto, etcétera. El que va a despachar ejecutivamente, o sea, el presidente, durante esos 30 días va a ser Lenín Moreno.
Ya, ¿y de ir a una segunda vuelta tendrá que pedir nuevamente licencia? Ah, por supuesto. O sea, habría que analizarlo, pero obviamente en principio se pediría licencia para ser coherente. Pero cabe indicar que la licencia es solo 30 días. Que por eso pedimos del 15 de enero al 14 de febrero. Si hay una segunda vuelta, pues tendremos que pedir otra licencia de 30 días. Presidente, el ejercicio del poder de alguna manera desgasta. El ejercicio del poder significa muchos sacrificios, incluso familiares. ¿Amerita todo ese tipo de esfuerzos ejercer justamente el poder? Pero por supuesto. O sea, claro que vale la pena, pero eso no excluye que sea tremendamente duro. Y algunas veces extremadamente duro. Y que pague las consecuencias de una decisión personal en personas queridas que no tomaron esa decisión, como la familia de uno, ¿no? Que, por ejemplo, yo no me van a volver a ver hasta el jueves de noche. Llego bien de noche y salgo el viernes de mañana, o sea que prácticamente no me ven. Claro, esto implica grandes sacrificios, pero por supuesto vale la pena. Estamos, creo que haciendo, no quisiera decir historia, pero realmente cambiando este país para bien. Creo que estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron en las urnas nuestros conciudadanos, pues, y eso vale la pena. ¿Con quién va a reconciliar o con quién reconciliaría Rafael Correa de ganar nuevamente las elecciones? ¿Hay algún sector, hay alguna persona? Con toda la gente de buena voluntad, pero, o sea, yo hay dos cosas que no tolero, y perdonen, o sea, ustedes deciden si quieren votar por alguien que tolere estas cosas, la mediocridad y la mala fe. Y cuando esas dos cosas están juntas, eso es insoportable. Y créanme que estamos rodeados de gente muy mala fe y gente bastante mediocre, en forma frecuente. No todos, pero en forma frecuente. Presidente, en el tema de la selección justamente de sus colaboradores para un eventual ejercicio del poder en un siguiente periodo, ¿cómo va a ser usted esa selección? Como lo hemos hecho siempre, en base a méritos, currículum. Ahora usted dirá Pedro Delgado, bueno, cara vemos, corazón. No, yo solo le hice la pregunta, yo no le mencioné a Pedro Delgado. Darle ejemplo a Pedro Delgado. Yo conocí a Pedro Delgado y lo he dicho, eso está grabado por ahí. A los 30 y pico de años, cuando coincidimos en la Universidad de San Francisco, y me enteré que era primo mío. Entonces, en la Universidad de San Francisco era profesor, pues uno, ¿cómo se le va a ocurrir que tiene el título falsificado? Pero en general, pues, creo que hemos tenido grandes aciertos. Ministros que han sido vicepresidentes, para empezar. Pero bueno, eso no lo elegí yo, fue el binomio, lo eligió el pueblo ecuatoriano. Pero ministros, una María de Los Ángeles Duarte, por ejemplo, en Transporte y Obras Públicas, una mujer que ha pasado la historia. O sea, ministros que... Patricio Rivera, joven, empezó a los 30 años. Es el ministro de Finanzas que más tiempo en este periodo democrático ha estado en esa cartera de Estado. O sea, hay gente que ha hecho historia. Que lo seguiremos eligiendo de la misma manera, y como toda acción humana, con responsabilidad, capacidad, tendremos muchísimos aciertos, pero yo no le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano que de repente nos equivoquemos. Presidente, tenemos unos pocos segundos para un mensaje final de su parte. Bueno, lo que siempre digo, ¿no? Estos 6 años han sido mágicos, solo un ciego del alma puede negar lo que hemos avanzado. Acuérdense, queridos compatriotas, acuérdense lo que era el Austro, ¿no? Las carreteras de Cuenca, era criminal, era un insulto a los cuencanos. Ahora fíjense esas redes de carretera, todo lo que hemos avanzado, educación, salud, pero que siempre digo, lo más importante, renegociación de deuda, que ha servido de ejemplo mundial, renegociación de los contratos petroleros, lo más importante. Ahora da orgullo contar lo que está sucediendo en el Ecuador. Antes no da vergüenza cómo iban en helicóptero los presidentes, cómo caían los gobiernos por la indignación de los ciudadanos por las traiciones de esos gobernantes. Ahora da orgullo ver lo que estamos haciendo con los discapacitados, renegociación de la deuda, la mayor inversión pública en América Latina, la denuncia de las injusticias internacionales, del problema de desahucios en España, etc. ¿Por qué volver al pasado? El pasado nunca más. Pero no es solo importante ganar la presidencia de la República. Así nos quieren convencer ciertos periodistas que se meten en política. El equilibrio de poderes. Eso no es equilibrio de poderes, eso es reparto de poderes. Necesitamos el poder, sumar poderes, para poder cambiar a su vez este país. Entonces hay que votar por un proyecto, no por una persona. Así que voten todos, lista 35, para sacar adelante a la patria. Gracias, señor presidente, por habernos acompañado. Y un feliz año a todas y a todos. El presidente de la República y candidato a la reelección, Rafael Correa, en este espacio que esperamos haya sido del agrado de ustedes y que, por supuesto, contribuya a orientarlos para que ustedes puedan decidir de mejor manera su voto en las próximas elecciones. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Diálogo con el economista Rafael Correa.
infidelidad a la que no le puedes dar la espalda. ¿Sabías que el 90% de los agresores sexuales son